Pedro y Pablo son dos de las figuras más influyentes en la iglesia primitiva, y aunque sus trayectorias fueron muy distintas, ambos compartieron un mismo propósito: expandir el mensaje de Cristo. Mientras que Pedro, originalmente llamado Simón, fue un humilde pescador llamado por Jesús para ser Kefa, que significa piedra en arameo, Pablo tenía un trasfondo completamente diferente. Nacido como Saulo, era un fariseo educado, celoso defensor de la ley mosaica, cuya vida fue radicalmente transformada tras su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Pedro, siendo uno de los primeros discípulos, fue moldeado para convertirse en un líder entre los seguidores de Jesús. Sin embargo, no siempre actuaba de forma ejemplar, y en varias ocasiones necesitó ser corregido. Por su parte, Pablo, tras su conversión, se dedicó con pasión a la misión que Dios le había encomendado: llevar el Evangelio a los gentiles. En su carta a los Gálatas, Pablo deja claro que su mensaje no provenía de ningún hombre, sino que le había sido revelado por Cristo mismo. Este contraste entre Pedro, un pescador sin formación académica, y Pablo, un erudito fariseo, sembró las semillas para un conflicto que eventualmente se desarrollaría entre ellos. Pero ¿qué fue lo que realmente desencadenó el choque entre estos dos gigantes de la fe? El conflicto entre Pedro y Pablo no surgió de la nada. Se desarrolló en un contexto de grandes cambios y tensiones dentro de la iglesia primitiva. En aquellos días, Jerusalén era el epicentro del cristianismo. La iglesia de Jerusalén estaba formada en su mayoría por judíos que seguían fielmente la ley de Moisés. No obstante, a medida que el cristianismo se expandía fuera de Judea, especialmente entre los gentiles, surgieron tensiones sobre cómo debían ser integrados estos nuevos creyentes no judíos en la comunidad cristiana. ¿Debían los gentiles circuncidarse y seguir la ley de Moisés para ser aceptados como cristianos? Esta fue la pregunta que provocó una gran división. Pablo, el apóstol de los gentiles, defendía firmemente que la salvación venía únicamente por la fe en Cristo y no por la obediencia a la ley mosaica. En su carta a los Gálatas, Pablo menciona a Tito, un creyente griego que no fue obligado a circuncidarse, mostrando así su oposición a la imposición de tradiciones judías a los gentiles. Por otro lado, algunos miembros de la iglesia en Jerusalén, especialmente aquellos de origen fariseo, insistían en que los gentiles debían circuncidarse y seguir la ley de Moisés para ser salvados. Esto reflejaba una tensión profunda. ¿Debía el cristianismo seguir siendo una secta judía o abrirse completamente a los gentiles sin las exigencias de la ley? El Concilio de Jerusalén, narrado en Hechos 15, fue convocado para resolver esta cuestión. Pedro y Pablo, aunque ambos eran pilares de la iglesia, tenían posturas diferentes. Pedro, quien había sido testigo de la conversión de gentiles como Cornelio, mostró cierta apertura hacia ellos, pero también estaba bajo presión de los judaizantes, aquellos que insistían en que se siguiera observando la ley mosaica. En este concilio se tomarían decisiones cruciales para el futuro de la iglesia. El conflicto entre Pedro y Pablo alcanzó su punto álgido en Antioquía, una ciudad clave para la expansión del cristianismo entre los gentiles. Pablo relata en su carta a los Gálatas, Gálatas 2, 11-14, que cuando Pedro llegó a Antioquía, inicialmente compartía mesa con los gentiles, un acto que simbolizaba la unidad en Cristo sin distinción entre judíos y gentiles. Sin embargo, cuando llegaron algunos cristianos de origen judío enviados por Santiago, Pedro se apartó de los gentiles, temeroso de la reacción de estos judaizantes. Pablo vio en esto un acto de hipocresía. Para él, Pedro estaba actuando de forma incoherente. Cuando no había judíos presentes, vivía como un gentil, pero cuando los judaizantes estaban cerca, actuaba como un judío estricto. Esto, según Pablo, ponía en peligro el mensaje central del Evangelio, que la salvación es por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. Pablo confrontó a Pedro públicamente, no por una disputa personal, sino por el riesgo de que este comportamiento pudiera dividir la iglesia y distorsionar el mensaje de la fe en Cristo. La disputa entre Pedro y Pablo no solo tenía que ver con las relaciones entre judíos y gentiles, sino también con el núcleo mismo del mensaje cristiano.
Para Pablo, el acto de Pedro implicaba que la salvación dependía de la observancia de la ley, algo que él había combatido durante su ministerio. El altercado en Antioquía expuso la lucha interna de la iglesia al intentar integrar a dos grupos con antecedentes culturales y religiosos muy diferentes. Finalmente, la disputa entre ambos fue resuelta en el Concilio de Jerusalén. Allí, Pedro reconoció que Dios no hacía distinción entre judíos y gentiles, y que la salvación venía por la gracia mediante la fe en Cristo. En Hechos 15, 8-9, Pedro dice, «Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones». Este fue un momento decisivo, ya que la Iglesia acordó que los gentiles no necesitaban seguir la ley de Moisés para ser parte de la comunidad cristiana. El acuerdo alcanzado en el concilio fue clave para el crecimiento del cristianismo, ya que permitió la inclusión de los gentiles sin las cargas de la ley judía. Sin embargo, las tensiones entre los partidarios de la ley mosaica y los defensores de la libertad en Cristo continuaron afectando a la Iglesia. Pablo, en sus cartas, siguió defendiendo que la justificación venía solo por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. En Gálatas 2:16 afirma, «El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo». Aunque el conflicto entre Pedro y Pablo en Antioquía fue fuerte, la historia no termina ahí. Ambos apóstoles, a pesar de sus diferencias, continuaron trabajando por un mismo objetivo, la expansión del Evangelio. En su segunda carta, Pedro expresa su respeto hacia Pablo, reconociendo la sabiduría que le fue dada por Dios. 2 Pedro 3:15. Este pasaje muestra que, a pesar de sus desacuerdos, Pedro y Pablo se reconciliaron y continuaron su misión conjunta en la construcción de la iglesia. La relación entre Pedro y Pablo es un testimonio del poder de la reconciliación en Cristo. A pesar de sus diferencias personales y culturales, ambos encontraron unidad en su fe compartida y en su deseo de proclamar el Evangelio. Su historia nos recuerda que, incluso en medio de conflictos, el amor y la verdad de Cristo deben prevalecer. El legado de Pedro y Pablo no solo reside en su obra misionera, sino también en su capacidad de superar divisiones y permanecer fieles a la misión de Cristo. La iglesia de hoy puede aprender mucho de su ejemplo. En un mundo lleno de diversidad de pensamientos y culturas, el llamado es a mantener la unidad en Cristo, sin perder de vista el propósito común de proclamar el Evangelio. Finalmente, cerremos con una oración. Señor, te damos gracias por la vida y el ejemplo de Pedro y Pablo, que podamos aprender de su dedicación, su pasión y su capacidad de reconciliación. Ayúdanos a ser fieles a tu llamado y a mantenernos unidos en el propósito de llevar tu mensaje de amor y salvación a todos los rincones del mundo. Amén. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este contenido con otros. Juntos podemos seguir aprendiendo y creciendo en nuestra fe. Que Dios te bendiga.